Miren, 8,5 millones de empleo se perderán en América Latina como consecuencia del quiebre económico generado por la pandemia. 8,5 millones de empleo. Más de 2,700,000 empresas pequeñas cerrarán su puerta este año. Se estimaba que el Producto Interno Bruto Mundial, el Producto Bruto Mundial crecería 2 puntos y pico este año, 2.2, 2.4. Y en vez de crecer, lo que hay es un decrecimiento de un 5%. República Dominicana está entre las pocas economías en la que se pronostica que la desaceleración no terminará en un descrecimiento. Puede ser un crecimiento cero. Y yo estimo que quizá terminemos mejor. Algo creceremos. Porque ya se ha ido reanimando el aparato productivo, aunque la ausencia del turismo puede que esas esperanzas las desalienten. Yo no sé si el sector económico del gobierno ha leído todo esto, porque todavía no he visto, no he leído en ningún periódico ni en ningún proyecto el propósito de ningún gobierno aumentar los impuestos en medio de la pandemia, por lo menos a los de abajo. Porque observen, los de arriba han perdido oportunidad de crecimiento. O sea, el Producto Bruto Mundial crecería 2 y pico % y ocurre que no, bajó un 5%. Oiga, bajó un 5%. Pero esas fortunas están ahí. Esas fortunas están ahí. Ahora, los 8 millones de seres humanos que han perdido su empleo, 8,5 millones, no tienen fortuna, no tienen de qué agarrarse, pero los que han visto deteriorarse las condiciones de vida, no tienen fortuna, la clase media no tiene fortuna. Entonces, parece la acción más absurda e irracional concebible en términos económicos y en términos sociales, que se pretenda ir a buscar el dinero de la recuperación entre las principales víctimas de la pandemia y del quiebre económico. Miren, ningún rico ha dejado de comer lo que comía. Ningún rico ha tenido necesidad de dejar de pagar una hipoteca. Primero, porque no debía la casa, era propia. Segundo, porque no debía el vehículo, porque era propio. Podría tener un financiamiento de un gran proyecto en su empresa. De un gran proyecto en su empresa. No más. Entonces, yo no sé de qué lógica se sacaron las iniciativas orientadas a incrementar tributos populares
para financiar el presupuesto del año que viene. A veces uno se pregunta si los funcionarios del gobierno no se han enterado que estamos en medio de una pandemia y que cuando hay un desastre natural, los recursos no se van a buscar entre las víctimas del desastre. Por ejemplo, usted va a ponerle impuesto a una gente que viva al borde de una cañada que se inundó para recuperar ese espacio, para construirle la casa. Tiene que irlo a buscar en otro, porque eso no tienen con qué dar para su propia reconstrucción siquiera. Y lo único que se me ha ocurrido a mí racionalizar es lo siguiente. El gobierno de Luis Abinader colocó en el ámbito económico a representantes empresariales, a gente que no conoce de estrecheces económicas, a gente que no conoce de la vida simple en precariedad. Y a esa gente le da brega establecer cuál es el impacto que tiene un impuesto en la reducción de la calidad de vida del ser humano común. Lo que han vivido es otra cosa. Han vivido en la abundancia y en el derroche. Y los impuestos, ellos, como vienen en el ámbito empresarial, conocen los mecanismos de transferírselo al consumidor y nunca han sentido el impacto de los impuestos. Por tanto, le da brega conocer cómo afecta eso la vida del ser humano. Lo reducen con absoluta insensibilidad a números y no saben que en economía los números tienen un impacto humano. Afectan positiva o negativamente la vida del ser humano. Este país tiene que prepararse para recibir el látigo de la indolencia de quien desconoce el sufrimiento de los de abajo. Este es un gobierno empresarial y esa condición determina que actúen de espalda a elementos fundamentales de la vida del ciudadano llano. Esos impuestos que se plantean a la clase media y a los de abajo para recuperar la economía son producto de la irracionalidad con que un gobierno empresarial concibe la vida humana sencilla. Hay que prepararse para sufrir. Yo lamento tener que decirlo, pero estoy obligado a decirlo porque el papel fundamental de un comunicador, que no es más que alguien que está relatando la vida, cómo va desarrollándose la vida en el momento. El comunicador no es más que un cronista del presente. Y la responsabilidad fundamental reside en el comunicador, en decirle a la gente qué puede amenazar su vida, por qué se está dañando su vida y cómo defenderse del daño que le está afectando. Humberto.